El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: Hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que habían que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y dijo: Hay de ustedes también maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina hoy el Salmo primero con el versículo 6, diciendo que el camino de los impíos acaba muy mal. Es un desastre. De hecho, Jesús lo advierte en el Evangelio cuando dice: no toméis el camino ancho, porque el camino ancho lleva a la perdición y son muchos los que lo escogen. Tomad el camino estrecho, son pocos los que lo encuentran, pero es el camino seguro hacia la libertad, el camino seguro hacia el cielo, hacia la salvación y hacia los frutos del Espíritu Santo que hoy San Pablo nos enumera 9 en la carta a los Gálatas. Los frutos del Espíritu, dice San Pablo, pues son bien conocidos. El primero, amor. Y de hecho él empieza dentro de este capítulo 5 en el versículo 13, que hoy no lo trae, se lo salta la liturgia de la palabra por atenciones pastorales y pedagógicas que utilizan los liturgos. Pero el versículo 13 en adelante nos está llamando San Pablo al amor. Y dice que pongamos mucho cuidado porque el amor es la regla suprema para la convivencia cristiana. No nos andemos devorando como fieras salvajes unos a otros, porque terminamos destruyéndonos o autodestruyéndonos. Entonces, el camino que conduce hacia la libertad, el camino que conduce hacia el reino de los cielos, el camino que verdaderamente nos inserta en la vida cristiana, es el camino en donde se experimentan los frutos del Espíritu Santo: el amor, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la lealtad. Hoy en un mundo de tanta traición, de tanta doblez, de tanta simulación, de tanta disimulación, ¿cuánto hace falta la lealtad? De hecho, pues al encontrarnos con estos frutos del Espíritu, nos vamos encontrando en este mundo que tan lejos ya nos estamos viendo del camino del reino de los cielos. Si habláramos del amor, por ejemplo, para hablar del odio tan terrible que hoy y dentro de la iglesia, lo más doloroso es que no es fuera de la vida cristiana, es dentro de nosotros mismos. La lealtad que exige como principio el amor a la verdad. Entonces estar libres de la difamación, de la calumnia
Pero esto hoy reina en la vida cristiana, no reina este fruto de la lealtad del Espíritu Santo. La modestia. Y no solamente la modestia para vestir, que es tan necesaria en un mundo llevado por el libertinaje sexual, que es necesaria la modestia para vestir, pero también la modestia en todo, la modestia en el hablar, la modestia en el tratar, la modestia en relacionarnos con los demás, pero también con las cosas. Y hoy carecemos tanto de esto. Basta pensar cómo se visten los hombres y mujeres hoy. No hay modestia para nada. Las mujeres exhiben su propia intimidad como si fueran mercancía, peor que la mercancía. Peor porque venden su propia intimidad, muestran su propia intimidad por falta de modestia. Y ni qué decir de los hombres. La gente hoy busca el protagonismo humano y no tiene modestia. La gente hasta utiliza las gracias de Dios para exhibirse a sí misma, porque le hace falta tanto amor dentro y en su corazón que necesita estarlo buscando de afuera. Un corazón modesto es un corazón que ha logrado la experiencia del amor de Dios y por eso no vive de la apariencia, no vive de la simulación, no vive de lo externo, poco le importa lo externo. El corazón que ha alcanzado la modestia es un corazón que se goza en el amor del Señor y poco le importa qué piensen o qué digan de él los demás. Porque al fin de cuentas, lo que le interesa a un corazón modesto es el juicio de Dios, y si tiene su conciencia tranquila delante de Dios, pues nada le importa lo externo, no importa quién lo diga o en nombre de quién lo diga. Solo importa el juicio de Dios en una conciencia recta y limpia, que al fin de cuentas es donde está la mayor autoridad del amor de Dios, dentro del corazón y dentro de la conciencia. Dominio de sí. Hoy, en un mundo donde el hombre ya perdió su libertad, el hombre no tiene dominio de sí, se deja manipular muy fácilmente. Ayer, no recuerdo cuándo fue, lo decíamos, bueno, estos días lo hemos recordado cómo esta humanidad se deja manipular tan fácilmente. Y hoy los católicos se dejan manipular, no tienen dominio de sí. Les siembran miedo y se los arrastran para donde quieran. Y en nombre de la obediencia dentro de la iglesia, algunas autoridades, aprovechándose de esto, de que la gente no tiene dominio de sí, los manipulan como quieren y manipulan sus conciencias. Y por eso viene este problema que está advirtiendo San Pablo, lo ha venido advirtiendo en la carta a los Gálatas, dos extremos muy altos, que Cristo nos los está resaltando en el Evangelio. El primero es el legalismo. El legalismo lleva a un alejamiento total del amor de Dios. Y hay gente tan meticulosa en las cosas de Dios que se aleja de Dios por ser tan meticulosa en la observancia. Ustedes pagan el tributo y el diezmo de la menta, del comino, del anís y de toda clase de hortalizas. Incluso la ley del levirato pues no hacía alusión a para pagar tributo de estas cosas tan pequeñas, de cosas más grandes. Pero la tradición judía fue aplicando el impuesto a esto, y si se preocupan de ser meticulosos en el pago de todas estas cosas, pero se olvidan de lo más importante, que es la justicia y el amor. La justicia para con el prójimo y el amor para con Dios. Ayer lo dije y lo voy a volver a repetir, no importa, lo siento en mi corazón, y para hacer alusión a esto, pandemia. Uno veía grupos de laicos, de personas tan meticulosas en la observancia de la ley, de la moral, y vino pandemia y nos pusieron a prueba con la Eucaristía, lo más grande, el amor a Dios. Y a los católicos no les importó negociar
el vínculo, la relación con Jesús, Eucaristía, el amor a Dios, lo más importante, quisque por ser obedientes. Y no les importó recibir al Señor de cualquier manera, y no les importó promover esto, y no les importó tolerar esto, y esto nos pasó a sacerdotes, les pasó a obispos. ¿Y cuál era la norma suprema frente a la Eucaristía? La Iglesia siempre nos ha pedido el mayor grado de amor, consciente y activo, frente a Jesús, Eucaristía. Eso es un principio que la Iglesia nunca ha negociado. Pero, como dice Jesús en el Evangelio, colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. Vino el tema de la vacunación y la Iglesia nos dio una iluminación para que tomáramos decisiones acertadas. La Iglesia nunca nos determinó a tomar decisiones, simplemente nos dio unas indicaciones en un documento que publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe y nos dio unas orientaciones para que fuéramos responsables con el tema de la vida y la salud, para no faltar. Y el mundo, muchos católicos por miedo se abocaron, ¿sí? Por falta de tener estos frutos del Espíritu Santo en el corazón. ¿Quién dijo que el miedo es un fruto que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para tomar decisiones? Los que recibieron a Jesús de cualquier manera, por miedo, no fueron impulsados por la ley del amor, por la verdadera libertad de la virtud. Fueron impulsados por un motor que se llama miedo, del cual se vale el demonio para hacernos equivocar muchas veces. Luego vinieron las elecciones en Colombia. Otra vez alguien me decía, padre, otra vez ya, no hable más de eso. Pues, si me sirve para iluminar la palabra de Dios y son errores que se han cometido, pues ¿por qué no decirlo? Católicos condenando la democracia. Estigmatizaron el voto en blanco como si el voto en blanco no fuera una opción democrática y además como si no fuera una opción moral de la verdad, ¿sí? Católicos lo hicieron, pero sí le apostaron a candidatos que promovían el aborto, ideología de género, que promovían la legalización de la droga que está acabando con los niños, los jóvenes y las familias. Yo no sé a quién se le ocurrió. Bueno, a mucha gente se le ocurrió, pero yo no sé de dónde sacaron eso. Es que para sacerdotes y para católicos primaron los principios políticos antes que los principios cristianos y morales. Eso fue lo que pasó. ¿Qué hicieron muchos católicos? Le dieron el principio a los análisis políticos, económicos, financieros, sociales, como si para un católico el principio político estuviera por encima del principio moral. Nunca. Eso es mentira. Nunca. Y se valieron de la libertad de Cristo, que lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en unos versículos anteriores a esto. Se valieron de la libertad de Cristo para hacer un mal uso de esa libertad y decir que era lícito, lo que era ilícito, moralmente hablando, cristianamente hablando y católicamente hablando. Así de sencillo. ¿Cuál es la autoridad en Colombia? ¿Sí? ¿Cuál es la autoridad que está cualificada y capacitada, ¿sí?, constitucionalmente para decirnos qué valor tiene, por ejemplo, qué valor democrático tiene el voto en blanco? Hay autoridades que la Iglesia lo reconoce como autoridades legítimas para hablarnos de eso, pero la gente en Colombia no hizo caso a eso. No, se puede escuchar este politólogo que es que quisque porque es cristiano, quisque católico. Bueno, quién sabe cuánto de católico tendrán esto, ¿sí? Que se fue a escuchar a este porque es piadoso, ¿sí? Que porque, no, eso es pura opinión. Uno va al grano y el grano está en la Iglesia.
Y ahí está la verdad. Fue a la única a quien Dios la capacitó y la autorizó para enseñarnos y orientarnos a nosotros. Y eso hay encíclicas, todos los que ustedes no quieran, para orientarnos correctamente en una opción democrática. Porque la iglesia, como buena madre, no quiere que sus hijos se equivoquen. Algunos citando mal, haciendo mal uso de esa libertad, citando mal los documentos del magisterio de la iglesia, llevaron a muchos católicos a cometer errores. Porque cogieron y trasquilaron textos del magisterio para acomodarlos, que eso es una arbitrariedad, y defender su propia postura, no la postura de la iglesia. No hagáis uso de esa libertad, dice San Pablo, para el libertinaje. La ley suprema es la del amor. En Colombia hay unas entidades autorizadas que la iglesia las reconoce como autoridades legítimas para indicarnos cuál es la opción democrática correcta y qué valor tiene cada opción democrática. Pero por ahí salió un mito, porque era un mito. Y vayan ustedes a la registraduría, que es un ente autorizado por la Constitución y reconocido por la moral hasta hoy católica. ¿Qué nos dice la registraduría frente al voto en blanco? Nos dice que es una opción democrática y que es válida. A nosotros no nos interesa democráticamente si se da lo cuantitativo, maravilloso, pero la moral va más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Y nunca, escúchenme, nunca para la iglesia están por encima los principios políticos, nunca, que los principios morales. Si los principios políticos están de acuerdo con los principios morales católicos, la iglesia lo avala y dice, maravilloso, nos valemos de la política. Pero si los principios políticos ya, como están de corrompidos en muchos ambientes, van en contra de los principios morales, un católico rechaza eso inmediatamente. Padre, pero es que es un político bueno, sí. Tiene mucho de bueno, pero no tiene de católico. Pues no, yo soy católico, esa es mi identidad católica. No hagáis uso de la libertad, mal uso de la libertad, dice San Pablo. Hay que vivir no las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. ¿Qué les interesó a muchos? Cuidar el bolsillo, cuidar sus propios intereses. Estos, los frutos de la carne que está describiendo San Pablo hoy en la carta a los Gálatas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo atiendo gente diariamente, entonces viene la gente confundida, padre, es que esto, ve, yo tomé esta opción porque me dijeron que hiciera, y yo, mira, aquí está la voz de la iglesia, no es la voz del padre Omar, es que aquí no es el padre Omar, yo acaso me he inventado nada de eso, ni a mí se me apareció un ángel del cielo en una revelación privada y me dijo, Omar, no, ahí está en el magisterio de la iglesia, ahí está. Que la gente, otros llegan, este padre tiene como criterios raros, yo creo que este padre con sus teorías, no son teorías mías, son verdades de la iglesia, y mi deber como sacerdote, como pastor, como católico, como religioso, como evangelizador, es defender y hablar de la verdad de la iglesia, por encima de lo que sea. Hasta de cualquier vínculo familiar, porque quien no pospone padre, madre, hermanos por mí, no es digno de mí. Hasta allá nos lleva la obediencia cristiana. La obediencia cristiana nos lleva a la radicalidad de posponer hasta los vínculos más queridos para uno en esta tierra. Padre, pero es que es esta persona que yo quiero tanto y me quiere tanto y me ha hecho tantos favores que me está diciendo, no te conduzcas, no des mal uso de esa libertad para ir detrás de las obras de la carne que te acaban. Vale más la justicia, dice el Señor, hay que practicar la justicia en la verdad y el amor a Dios sin dejar de hacer. Miren otra cosa, porque uno lo ve en grupos católicos y personas católicas evadiendo impuestos, ¿sí? Haciendo negocios de las maneras más ilícitas. Y oigan lo que dice Jesús hoy en el Evangelio. Así hay que pagar tributo de la menta,
si hay que pagar tributo de la hierbabuena y si hay que pagar tributo de las hortalizas. Busquen la justicia y el amor a Dios sin dejar de hacer eso. Y algunos católicos dicen, no, padre, es que esos sistemas están corrompidos. Bueno, eso es problema de ellos y ellos le darán cuenta a Dios. A nosotros nos toca cumplir con nuestro deber frente a las autoridades estatales. ¿Sí? San Pablo lo dice claramente en la carta a los romanos. Hay que respetar las autoridades como venidas de Dios. Y a quien se le debe respeto, a quien tributo, a quien impuesto, y a quien honor. Nosotros, es que nadie, ¿cómo hay católicos hoy que valiéndose de esa libertad venida de Cristo, se valen de una autoridad que no es de ellos para hacer justicia por su propia cuenta? Y hasta en la enseñanza y en la evangelización le dicen a los mismos cristianos católicos, vean, no haga esto, que estos sistemas son corrompidos, usted más bien. No, señor, no es así. Esa no son los principios morales de la doctrina social de la iglesia. No son. Nosotros somos una comunidad sin ánimo de lucro, vivimos de la providencia de Dios, y desde que a nosotros nos dieron personería jurídica eclesiástica, nos tocó ir a hacer declaración ante la DIAN. Y aquí todos los meses se hace, y nosotros somos comunidad sin ánimo de lucro, y aquí todos los meses nos toca seguir todo el camino y las directrices que el Estado nos pide. Aquí vivimos de la providencia de Dios, y a todos los hermanos profesos nos toca, porque es un deber con el Estado, pagarles todo el paquete de salud. Y ni siquiera podemos hacer casi uso de él porque el sistema de salud está corrompido, ¿sí? Pero el Estado nos pide eso. Y aquí nosotros los hermanos lo hacemos. Es nuestro deber. Debemos dar ejemplo. Y si no, ¿cómo vamos a predicar después el amor, la justicia y tenemos amor con el prójimo? ¿Ustedes no saben que pagar tributo es un deber con el prójimo? La iglesia en el derecho canónico tiene el capítulo, bueno, no recuerdo el capítulo, creo que es el libro 6, no sé si el diácono Gustavo me lo recuerda, no recuerdo, pero es sobre la administración de los bienes temporales. Y dice que todas las diócesis y las parroquias tienen derecho a percibir tributo de sus fieles católicos. Ya el obispo establece de qué manera. Porque eso no es algo ilegal, ¿sí? Quien trabaja para el altar come del altar, ¿sí? Y en la iglesia existen los diezmos, existen incluso los impuestos avalados por la iglesia. Hay diócesis que tienen impuestos para poder sostener la evangelización y el culto, ¿sí? Y hay tasas, por ejemplo, cuando se pide el estipendio para una Eucaristía, no es que una Eucaristía valga tanto, no. Es que es un modo que la iglesia tiene de percibir una ayuda material para el sostenimiento del culto. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en lugares donde hay que pagar impuestos, ¿sí? Donde hay que pagar, si nosotros vamos a utilizar las cosas para la Eucaristía, todo eso toca, nosotros no podemos decir, venga, somos de Dios, entonces necesitamos un misal, dénoslo. No, todas las cosas para el culto, y hacemos uso de esas cosas materiales porque las necesitamos para la evangelización, pero todo eso toca pagarlo, ¿sí? Entonces la iglesia tiene ese derecho, ¿sí? Pero lamentablemente, miren, los dos extremos, ese legalismo, por allá un extremo tan terrible que termina condenando a unos y salvando a otros, ¿sí? Y son meticulosos. Tienes que obedecer esto, cosas que no tienen trascendencia, pero dejan pasar el camello. Para eso es el legalismo. Y se acaba el amor y la justicia, ¿sí? Y luego viene el otro exceso, el mal uso de la libertad para caer en las apetencias de la carne. Es que como el Señor es tan bueno y ya me liberó y es misericordioso y yo ya estoy salvo, entonces puedo tolerar en mi vida lo que sea, hasta el pecado.
Y dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿qué quiere decir cuando decimos que estamos justificados por Cristo? ¿Quiere decir que podemos seguir pecando? No. No, porque quien ha sido liberado de la esclavitud del pecado, del mundo y del demonio, ahora se ha hecho esclavo de otro amo, y es de Cristo. Y si es esclavo de Cristo, debe vivir bajo los parámetros de Cristo. Son las dos tendencias que hoy se ven dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se ven esas dos tendencias, un rigorismo al extremo, que asfixia el amor, lo acaba, lo sofoca, ¿sí? Y termina sometiendo las voluntades y las libertades de las personas a modo de fundamentalismo, porque a eso lleva. Y a creer que el único camino de salvación para estar en la iglesia y para estar con Cristo es ese, el que estipulan algunos, como lo hicieron los fariseos y los legistas. Tiene que ser así, para que ustedes se salven y tengan comunión con Dios, tienen que estar acá, tienen que hacer esto, tiene que ser de esta manera, y el que no esté acá y no esté en este grupo, no se salva. Así eran los fariseos y los legistas. Una observancia legalista y meticulosa que terminaba asfixiando el amor. Entonces hay gente que dice, padre, es que si no estoy acá, padre, yo me condeno, yo caigo en el pecado, yo no vivo en gracia. No, Señor. No. Es la iglesia, nuestra madre. Es la que nos garantiza la vida de gracia. Lo que tenemos que estar es dentro de la iglesia, no fuera de ella. Pero el legalismo conduce a eso. Cristo lo está advirtiendo. Ay de ustedes, fariseos, y los legistas se sintieron mal porque le dijeron, con eso que estás diciendo también nos afectas a nosotros. Se sintieron aludidos. Y fueron y le reclamaron a Cristo. Sí, como dicen por ahí algunos, que el padre de Omar le gusta poner las personas en contra de otras, ¿sí? Que causa división. Bueno, al menos la palabra de Dios les está calando en el corazón para algo, ¿sí? Al menos, gracias a Dios. No está pasando desapercibida. Porque es que la palabra de Dios se convierte en un signo de contradicción, ¿sí? Cuando estamos acomodados y vamos por el camino que no es, esto como que nos sacude, como que, oiga, pero es que tiene que... pues así lo tiene el Señor. ¿Qué hacemos pues? Como dice por ahí el dicho, al que le caiga el guante, que eso lo achante, ¿sí? Y el que no, pues siga tranquilo, viva de cara al Señor y ya. Y si de pronto algo le pasa por allá por dentro, pues bueno, revise su conciencia, algo seguramente no estará tan bien, revísela. Pues, ¿qué tiene de malo revisar la conciencia frente al espejo de la palabra de Dios? Revísela y ya, ¿sí? Y ya, y tenemos la posibilidad de ponernos en paz, en reconciliación con el Señor. Entonces, es extremo, legista, sí, legalista. Hay gente que hoy, a mí me toca atender personas que se sienten, padre, es que me dijeron que si no estoy acá, que entonces yo voy a caer en pecado, no voy a poder vivir en gracia. No, ¿quién te dijo eso? No. Tú tienes que estar en la iglesia. Y lo que te vincula a la iglesia es la vida sacramental. La vida sacramental es el primer vínculo que me conecta, me amarra a mi madre, la iglesia. Es la vida sacramental. ¿Y cuál es la vida sacramental? Bautismo, Eucaristía, confirmación, confesión, ¿sí? Unción de los enfermos, sacramento del orden, ¿sí? Y sacramento del matrimonio. Ya. Y si de ahí para ahí Dios me pide, Dios, no los hombres, Dios me pide una misión particular, pues ya Dios él mismo me la va diciendo, ¿sí? No porque la necesite para mi salvación, sino porque ya es para la ayuda de otros, ¿sí? Pero eso es lo que me vincula a mí con mi madre, la iglesia. A mí no me vincula estar al lado de una persona, de un obispo, de un sacerdote. No. Me vincula la vida sacramental y los obispos y los sacerdotes y los religiosos y quienes evangelizamos estamos para llevar a la gente a través de la evangelización a la vida sacramental, hacerlos dependientes de la vida sacramental, sobre todo de la Eucaristía. Esa es nuestra tarea. No de grupos, no de personas, no de movimientos. ¿Quién dijo que la evangelización es para eso? No es para hacer proselitismo de personas.
No, la evangelización es para conducir las almas a Cristo, para conducirlas a la iglesia, para meterlas dentro de la iglesia. Pero hay legalismos que llevan a eso y dañan a las personas, las sofocan y les van matando el espíritu. Los matan, los acaban, los destruyen y se llevan familias enteras. Aquí lo está diciendo Jesús: ay de ustedes, legistas, que le imponen cargas pesadas a la gente y ustedes no mueven ni un dedo para vivirlas. Hablan de santidad y vaya a ver usted la vida de los que le dicen que vivan en santidad. Mírenles la vida, escúlqueles la vida para ver. Vaya a esos que les dicen que sean santos, que sean virtuosos, que amen a Cristo. Mírenlos en la vida, hay que mirarlos. A ver, sí. Porque imponen cargas que no son capaces, ellos ni siquiera mueven un dedo, ni uno solo para vivirlo. Vaya, mírenlo, es que es muy bueno hablar, sí, es muy bueno pararse ante un grupo y dar testimonio y decir: Dios, el amor de Dios, pero la vida, hijos, la vida, el testimonio. A ver, yo soy coherente con lo que digo, yo sí lo busco, yo hablo de oración y yo mantengo mi rodilla doblada delante del Señor. ¿O qué estoy haciendo? Ojo, porque eso es muy delicado. Me decía un padre: Omitar, ¿sabe cuál es nuestro purgatorio? Escucharnos a nosotros mismos. A ver si sí nos esforzamos por vivir lo que predicamos. Qué bueno, y es verdad. Nosotros tenemos que examinarnos mucho. Eso, pararse uno a hablar, a decir cosas, ¿sí? Eso uno devuelve vehemente y la pasión lo lleva a uno a decir una cantidad. Pero, a ver, tu vida. Si no. Ay de ustedes, legistas. Ay de ustedes que imponen cargas pesadas a la gente, que no son capaces de soportarlas, y ustedes no mueven ni un dedo, y llevando a la gente al error. Bueno, el legalismo. El otro extremo es el libertinaje, ¿sí? El libertinaje del cual nos está hablando San Pablo aquí, ¿sí? De aquellos que se dicen católicos y admiten toda clase de orgías, de pecados, fornicación. Imagínense, matrimonios católicos y admiten el adulterio y lo toleran y dicen: no, eso no es nada. Hacen uso de Cristo para el libertinaje. Masturbación, pornografía, obras de la carne, no importa. Esas son debilidades humanas, Cristo entiende. Para el libertinaje. Aquí nos trae San Pablo: impureza, libertinaje, idolatría, hechicería. Algunos que hacen uso hasta de Dios para hacerle daño a los demás. O acudiendo al ocultismo. Ay, Dios mío. Enemistades, calumnias, difamaciones, críticas. Eso crea discordias, todo eso. Envidia, cólera, ambiciones de poder en el campo de los poderes públicos, a los que les gusta el poder. Y hasta la vida sacerdotal caemos en eso. Y hasta los evangelizadores caemos en eso. Nos gusta el poder manejar voluntades, gente, ¿sí? Tener el dominio sobre la gente, poder, valiéndose de la libertad cristiana de Cristo, ¿sí? Así lo está proponiendo San Pablo en la carta a los Gálatas. Ambiciones de fama, notoriedad, qué bueno que me vean, que me conozcan, es que tenemos que hacernos notorios, que nos conozcan en el mundo, valiéndose de Cristo para eso. La propaganda. Ambiciones, la plata, el dinero, lo material. Hay quienes están en la iglesia, están en movimientos, en grupos y en comunidades aún religiosas, por la comodidad que eso significa, materialmente hablando. Es que me surgió vocación, porque en esa comunidad tienen carro, tienen buena finca, porque viajan y van para un lado y para otro, ¿sí?
Entonces ahí sí me dio inquietud vocacional. Tengo vocación a la vida religiosa. Tengo vocación a la vida sacerdotal, porque es que ya a uno le lavan la ropa, se la plancha. Bueno, en el caso nuestro, los hijos del fiano aquí pierden con eso, ¿sí? Pero porque nos llevan en carro, nos traen, nos mueven, ¿sí? Ambiciones. Estoy en un movimiento laical, en una comunidad. ¡Ay, qué bueno! Porque ahí todo el mundo nos reconoce y hay fama, ¿sí? Ahí hay dinero, ¿sí? Y Dios es providente ahí. Manifiesta el éxito económico, la ambición, ¿sí? Valiéndose de Cristo para eso. ¿Y saben cómo vivieron los apóstoles? ¿Y saben cómo vivieron los primeros cristianos? ¿Y saben cómo vivieron los santos? Ay. Hay católicos que no quieren que Dios les toque el bolsillo. Dios, te sigo, pero si me acrecientas el bolsillo. Ambición. Les aseguro, dice San Pablo, les prevengo, como ya se los previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo que no lo digo yo, no vayan a, ahí está la palabra de Dios, vaya, constátenlo. No heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Por eso nos enseña la Iglesia en el Concilio Vaticano II que en el progreso material y económico la Iglesia y el cristiano tienen que poner el cuidado de no entregarle el corazón a las riquezas. Y que si hace uso de ellas es para el crecimiento de la fe, de la santidad, de la conversión. Lo que pasa es que a veces cogemos y hacemos uso de una cantidad de cosas que decimos que son necesarias para la salvación de las almas, pero mentiras. Yo fui a predicar un retiro, me impactó, eran como casi 60 familias, 3 días, ¿sí? Y esas familias, 3 días, ahí eran cerca de 300 personas o más. 3 días ahí con comida, pero todo lo que usted dormía todo. Y al final llego yo y le pregunto, venga, ¿y ustedes cuánto cobran por el retiro? Y me dijeron, no, padre, nada. Entre todos y Dios nos provee y siempre hacemos nuestros retiros. Y nada, aquí la gente no tiene que dar un peso. Y el que puede venir, y si no, también tratamos de buscar cómo traerlos. Impresionante, ¿sí? Impresionante. Pero hoy, ¿para qué hemos convertido? Una vez nuestro obispo nos lo decía, y el Papa lo advirtió a nosotros los sacerdotes, que cómo dejábamos de muchas veces celebrar los sacramentos porque la gente no había dado los estipendios suficientes. Y nuestro obispo nos decía en una orientación de la congregación para el clero, que nos decían de que la evangelización no tenía que, o sea, la obra evangelizadora no se debe tener por falta de plata. ¿Quién dijo que eso es necesario? Sí, Dios provee. Pero eso que nos volvemos gestionadores económicos, que para poder sostener la obra de Dios, es un engaño del demonio. Nosotros los hijos y las hijas del Fiat vivimos de la providencia, por lo menos aquí en la casa de los hermanos todo es así. Aquí la gente nos dice, padre, ¿ustedes por qué no sacan poncherita el día domingo? Que a veces viene buena gente, aquí nunca, ¿sí? No hay necesidad de sacar ponchera, ni decirle a nadie. La gente llega. Y llega lo que necesitamos, no más de lo que necesitamos, sin decirle a nadie. Dios es fiel, pero quienes ambicionan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pidámosle al Señor la gracia de hacernos dependientes solo de Él, de amarlo. En un momento como estos es difícil para el cristiano que quiere ser fiel, porque sale y todo va contracorriente. Pero padre, todo esto es diferente hasta en la Iglesia Católica, sí, la Iglesia está muy permeada, es verdad, y no es tan fácil, pero es muy fácil cuando nos alimentamos de Cristo y de su palabra. Es muy fácil cuando oramos. Es muy fácil cuando nos ponemos a escuchar a Jesús, ¿sí? En los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, en su palabra, y cuando nos empeñamos en orarle a la Virgen.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa